Buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión de la tarde del día 3 de julio, las 20º jornadas de pensamiento filosófico de FEPAI en conmemoración de nuestros 40 años, en esta mesa que va a estar coordinada por Dulce Santiago. Tenemos dos ponentes que se van a referir a temas actuales de investigación, que son Nicolás Saba-Birker y Jorge Moux. Así que dejo la conducción a Dulce Santiago. Bueno, muchas gracias, Elina. Buenas tardes a todos. Y esta es una mesa breve, podríamos decir. Así que vamos a comenzar, si les parece, por la exposición de Nicolás, que es sobre Mario Bunge y su periodo argentino. Y luego, bueno, continuará Jorge con los fenómenos y estados cualitativos de conciencia hacia una caracterización no antropocéntrica del concepto de fenómeno visual. Es decir, dos comunicaciones que uno puede pensar cuál es la relación entre ellas. Vamos a tratar de encontrarlas porque el positivismo de Bunge tiene mucho que ver con estos temas, digamos así, de aquello que tiene relación con lo que es científico, visual, justo en el Día del Locutor, además, que es hoy es 3 de julio, los recordamos a ellos. Así que, bueno, no sé si Nicolás quiere comenzar su exposición. Y vamos a ver cualquier cosa por el chat, vamos a ir también, además de estableciendo los tiempos, también si hay preguntas o sugerencias que uno a veces se le ocurren cuando el expositor está exponiendo y no lo puede interrumpir. Bueno, el chat me parece que es una buena opción en ese sentido para ir colocando las sugerencias o preguntas que podamos hacer. Bueno, muchísimas gracias, Dulce. Sí, en realidad este trabajo surgió un poco, primero agradecer el espacio a todos, especialmente a Celina, la segunda vez ya que participo con mucho gusto de estas jornadas. He quedado con muy buena impresión de las primeras, por eso a mí mi interés por participar. Y bueno, este es un poco un trabajo que surgió en homenaje a Bunge. Yo tengo trabajos más críticos sobre Bunge, especialmente sobre la ética en Bunge. Tuve algún contacto personal con él también alguna vez. Y bueno, en este caso, un poco en ocasión de su fallecimiento, traté también de reivindicar algunos aspectos que habitualmente no son muy tenidos en cuenta, justamente de Bunge y su relación con la filosofía en Argentina, ¿no? Bueno, comienzo propiamente el trabajo. Dice, ¿por qué realizar un trabajo sobre Mario Bunge y la filosofía argentina? ¿No despreció el propio Bunge en numerosas ocasiones la producción filosófica nacional y no fue él a su vez ninguneado por muchos de los profesionales argentinos de la filosofía? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa, pero creemos que resultará no obstante valioso trazar el derrotero filosófico de Bunge por estas tierras, tanto para mostrar las influencias recibidas en su periodo de formación, a las que adhirió o rechazó, así como para bosquejar sus contribuciones no suficientemente valoradas al desarrollo del pensamiento filosófico en nuestro país. Este escrito pues se limitará a lo que podríamos llamar el periodo argentino de Bunge, que va desde su nacimiento en 1919 hasta su exilio en 1963, a los 43 años. Recordemos que hablaremos entonces de un Mario Bunge juvenil, que comenzó su actividad filosófica en una edad temprana y que recién se estaba formando y desarrollando sus propias ideas, sin ser aún muy conocido. Antes de centrarme en sus relaciones con la filosofía, vamos a caracterizar brevemente el estado de la filosofía en la Argentina de su tiempo, en cuyo marco cobrarán sentido las decisiones tomadas por Bunge. El siglo XIX y los primeros años del XX ejerció un claro dominio del positivismo, que no era solamente una posición filosófica. En América Latina, las doctrinas positivistas excedieron en mucho el ámbito de la filosofía, incluso también de la ciencia, influyendo en la educación, la política y la cultura en general. Alberdi, por ejemplo, fue en buena medida positivista. La bandera de Brasil, otro ejemplo, lleva el lema kantiano orden y progreso.
El positivismo estuvo en la base de la creación y desarrollo de varios estados latinoamericanos modernos. De espíritu anticlerical, mantuvo el positivismo grandes polémicas con la Iglesia Católica, con quienes disputaba espacios de poder y de saber. Influido por el positivismo europeo, Auguste Comte, Herbert Spencer, John Stuart Mill, Ernest Haeckel, el positivismo argentino tuvo, no obstante, características propias. Se ocupaba no tanto de problemas filosóficos abstractos como de problemas concretos de nuestra cultura, cómo y en qué educar a las masas, cómo organizar el país, etc. Así escribió Alberdi: vamos a estudiar, como hemos dicho, no la filosofía en sí, no la filosofía aplicada a la teoría abstracta de las ciencias humanas, sino la filosofía aplicada a los objetos de un interés más inmediato para nosotros. En una palabra, la filosofía política, la filosofía de nuestra industria y riqueza, la filosofía de nuestra literatura, la filosofía de nuestra religión y nuestra historia. Nuestra filosofía, pues, ha de salir de nuestras necesidades. Fin de la cita de Alberdi. En suma, el positivismo presentaba de manera no uniforme un programa normativo civilizatorio de transformación social en su faz política y educativa. Algunos autores recurrían a la aplicación social de las ideas de Darwin, otros realizaban lecturas sociológicas del modo de ser argentino y sus problemas, otros se dedicaban a diseñar las bases legales que facilitasen el desarrollo del país, etc. Algunos de sus representantes fueron liberales, otros fueron socialistas, otros podemos hablar conservadores. José Ingenieros, en 1877-1925, fue uno de los pensadores más influyentes del positivismo argentino y el que particularmente más influyó en Bunge. Su obra circuló por toda América y España, por fuera del circuito académico, y estuvo dirigida, como buena parte de la obra del propio Bunge, al público culto general. Fue un gran escritor con muchísimos seguidores. Fundó, hasta donde sabemos, la primera revista de filosofía en América Latina. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y sus primeros libros fueron sobre psiquiatría. Debido a su popularidad y al modo en que circularon sus obras, Bunge creyó que nunca ejerció la docencia universitaria, pero en verdad fue profesor de psicología experimental en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la que llegó a ser vicedecano, siendo significativamente Alejandro Korn el decano en un periodo en que la reacción antipositivista comenzaba a imponerse ante un declinante positivismo. Ingenieros llegó a percibir ese clima antipositivista en sus últimos años, que incluso ejerció una cierta influencia sobre él. Así, en proposiciones relativas al porvenir de la filosofía, admite las hipótesis metafísicas y les concede algún tipo de legitimidad. Señala que se ocupan de un ámbito no demostrable mediante la experiencia y que por tanto no serán más adelante sustituidas por la ciencia, que plantea justamente hipótesis demostrables experiencialmente. Las hipótesis, siempre mencionando lo que dice Ingeniero, ¿no? Las hipótesis metafísicas del porvenir tendrán que ser universales, perfectibles y antidogmáticas, pero evidentemente ocupan un lugar. En suma, su ideal es el de una metafísica flexible y sin dogmas de carácter provisional. No se trata, pues, de un positivismo acérrimo, el de Ingenieros. También Bunge reconocerá un lugar para la metafísica al afirmar que la ciencia no puede prescindir de cierta metafísica, entendida al menos como ontología. A mi modo de ver, Ingenieros constituyó para Bunge el ideal de filósofo, al menos en algunos aspectos. Además de compartir su espíritu socialista, comparte con Ingenieros y con otros positivistas la idea de que una filosofía de base científica debe acompañarse con un ideal social general, que incluye el tratamiento racional de las cuestiones sociales y morales. Bunge menciona a Ingenieros varias veces en su obra, siempre de forma positiva, lo que no es tan común en Bunge y menos aún hablando de pensadores argentinos. Así, en su autobiografía alude al sorprendente erudito José Ingenieros. En otra ocasión señala, son varias citas, ¿no? Si la moral es hecha y no revelada, entonces se la puede discutir racionalmente y a la luz de sus consecuencias, así como de la ciencia, como lo había propuesto Ingenieros en Hacia una moral sin dogmas. Y en su libro, el de Bunge, Ética, Ciencia y Técnica, dice, hablando de su propia propuesta: se construirá en suma la moral sin dogmas que preconizaba el ilustre José Ingenieros. El libro aludido de Ingenieros es Hacia una moral sin dogmas, de 1917, basado en las lecciones orales pronunciadas en ese mismo año por Ingenieros en la cátedra de ética del profesor Rodolfo Rivarola, notable jurista de inspiración positivista, quien lo había invitado a disertar.
y editadas a pedido del Centro de Estudiantes. Aclaremos de paso que Bunge no conoció personalmente a Ingenieros. Este falleció a los 48 años, cuando Mario tenía solo 6. Pero que el filósofo fue condiscípulo y amigo de su padre, Augusto Bunge, a quien reclutó para el Partido Socialista. Agreguemos también, como lo indica el propio Bunge, que el llamado positivismo argentino no había sido comteano, sino cientificista, naturalista y evolucionista, en la versión de Spencer, especialmente esto último. Y que esta caracterización vale muy especialmente para José Ingenieros y Carlos Octavio Bunge, su tío, de quien también recibió alguna inspiración. De modo que más que positivismo, lo que había dominado en Argentina era una forma de cientificismo con la que Bunge se sentía muy a gusto. Y sin embargo, el positivismo estaba en plena retirada desde fines de la segunda década del siglo XX. Las reacciones frente al positivismo venían desde diversos frentes. Los viejos positivistas se iban muriendo o perdiendo peso en las instituciones y los nuevos intelectuales adherían a distintas doctrinas metafísicas. Hubo también casos significativos de viejos positivistas que apuraron de su doctrina, como el también filósofo, médico y profesor universitario Alejandro Korn, de gran influencia posterior. Veamos la caracterización de este periodo realizada por el propio Bunge. La filosofía, dice Bunge, ¿no? La filosofía de entreguerras fue antipositivista. 1925, que es el año del fallecimiento de Ingenieros, es la fecha de defunción del positivismo argentino, y quizá también la fecha de nacimiento de la reacción idealista en el país. Esa reacción se inspiró en fuentes europeas continentales. Estas fueron el vitalismo de Nietzsche, el intuicionismo de Bergson, el neo-hegelianismo de Croce y Gentile, la fenomenología, en particular la popularizada por Max Scheler, el existencialismo ateo de Heidegger y el cristiano de Gabriel Marcel y el popurrí de Ortega y Gasset. Las ideas del propio Bunge, pues, venían a contrapelo de las nuevas corrientes y posiblemente eran percibidas como anacrónicas. Su edad universitaria coincidió con el periodo que luego será denominado como superación del positivismo, liderado por pensadores idealistas o espiritualistas. Fueron en este periodo particularmente influyentes el pensamiento intuicionista de Bergson, la filosofía de Ortega y Gasset, de inspiración alemana, y la fenomenología de Husserl y Scheler. Más adelante llegarían a nuestras tierras las obras de Heidegger y de los existencialistas franceses. En ocasión de un artículo recordatorio de la trayectoria del filósofo Francisco Romero, a quien nos referiremos más adelante, Bunge amplió su visión de la filosofía alemana de la época. Dice Bunge, en efecto, Romero fue prisionero de la filosofía idealista alemana a caballo entre los siglos XIX y XX, y esa filosofía no se caracterizó precisamente por su claridad ni por su cercanía a los demás campos del saber. En particular, se mantuvo distante de la ciencia, excepto que ejerció una influencia negativa sobre los estudios sociales, al sostener que no podían realizarse de manera científica y que eran totalmente disyuntos de las ciencias naturales, pese a la existencia de ciencias biosociales, tales como la antropología, la psicología, la lingüística e incluso la geografía. Además, esa filosofía ignoró la nueva lógica matemática y a fortiori su uso como herramienta analítica. En muchas ocasiones, Bunge denunció que los filósofos argentinos no estaban actualizados, pero eso no era cierto, eso solo era cierto parcialmente. De hecho, estaban muy actualizados en relación a las filosofías alemanas y francesas que cultivaban, y muchos de ellos tuvieron contacto personal con pensadores importantes de la época, como Bergson o Max Scheler, pero no estaban actualizados en relación a cuestiones que le interesaban o le parecían importantes al propio Bunge. La filosofía del Círculo de Viena, la lógica formal de Russell y Whitehead, a la que, por ejemplo, apenas se menciona y caracteriza brevemente en el clásico volumen Lógica de Romero Pucciarelli, de 1937, que fue una obra de gran difusión, o tampoco estaban, digamos, actualizados en los desarrollos de la física contemporánea. No obstante lo cual, recordemos por otro lado que Bunge viene de la física, ¿no? Ese fue su estudio de grado. No obstante lo cual, algunos filósofos tenían interés en dicha ciencia, en la física, aunque con un vago conocimiento. Así, por ejemplo, Ortega y Gasset intentó conciliar su perspectivismo con la teoría de la relatividad de Einstein. El filósofo argentino Coriolano Alberini mantuvo amistad con el gran físico alemán y escribió un artículo titulado La reforma epistemológica de Einstein. Francisco Romero, por su parte, al conocer al joven estudiante de física Mario Bunge, en 1943, y acá cito a Bunge, le preguntó Romero a Bunge qué pensaba sobre las mal llamadas relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Al responderle que se trataba de un pseudo problema, me respondió:
Eso es lo que dicen los neopositivistas. Eso le habría respondido Romero a Bunge, ¿no? Comenta Bunge: salvo un puñado de aficionados, nadie estaba enterado de lo que pasaba en la filosofía anglosajona. En particular, nadie hacía lógica matemática ni epistemología, y casi nadie conocía los escritos filosóficos de Bertrand Russell ni de los neopositivistas. Ni siquiera Wittgenstein era conocido. Además de negar las filosofías idealistas por considerarlas falsas, Bunge las consideró políticamente peligrosas. Su rechazo también se debió a que le parecían que esas ideas llevaban necesariamente a posturas políticas reaccionarias, como había pasado con el fascismo italiano y la Alemania nazi. Dice Bunge: los únicos antipositivistas criollos que entendieron la congruencia entre la filosofía irracionalista y las políticas de derecha fueron los existencialistas, en particular Carlos Astrada, Jordán Vegenta y Miguel Ángel Virasoro. Los tres estuvieron al servicio de todas las dictaduras que pudieron. En cambio, el idealista Alejandro Korn era agnóstico y simpatizó con el socialismo. Su seguidor Francisco Romero, animador de la filosofía en Latinoamérica, era anticlerical y demócrata consecuente. Los filósofos idealistas europeos eran políticamente reaccionarios. Entendían muy bien las posibilidades subversivas de una ontología materialista, una nociología realista y una ética mundana. Si el mundo es material, el alma no existe y por lo tanto los ritos por la salvación del alma y los discursos sobre la primacía de las ideas son insostenibles. Y si el mundo existe por su cuenta y es posible conocerlo, aunque sea aproximadamente, también es posible usar su conocimiento para cambiarlo. Finalmente, si la moral es hecha y no revelada, entonces se la puede discutir racionalmente y a la luz de sus consecuencias. Podemos conjeturar que el haber desarrollado los lineamientos generales de sus ideas en un contexto filosóficamente tan hostil, a contramarcha de las modas imperantes, probablemente favoreció el desarrollo de su carácter y la fuerza para adoptar con valentía esa actitud tan rebelde con que dotó su derrotero filosófico. Por ejemplo, su combate sin tregua cuando comenzó la moda del constructivismo, las epistemologías relativistas, etc. Siempre fue un inactual alejado de los discursos imperantes, que no temió decir lo que pensaba, lo que le granjeó no pocos enemigos. No es raro, pues, que el joven Mario abandonara prontamente el proyecto de estudiar filosofía a nivel universitario. Dice: descarté el estudio de la filosofía después de asistir a algunas clases de filosofía que dictaban Coriolano Alberini y otros en la Facultad de Filosofía y Letras. Su rechazo de la ciencia me repelió, de modo que me escapé de esa facultad al cabo de una semana. Yo amaba la ciencia sin saber aún qué era. Decidí estudiar física en la universidad y filosofía por mi cuenta. Más allá de su condición autodidacta, pudo aprovechar algunas charlas brindadas en el Colegio Libre de Estudios Superiores, importante institución de difusión cultural organizada por Francisco Romero. Concretamente, Bunge asistió a conferencias dictadas por el destacado filósofo italiano Rodolfo Mondolfo, un especialista en filosofía griega de renombre internacional, quien llegó a Argentina huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Mondolfo posteriormente enseñó en las universidades de Córdoba y Tucumán y optó por quedarse en Argentina luego de finalizar la guerra. Desde aquí escribió importantes obras sobre filosofía antigua. Su vida no fue tan larga como la de Bunge, apenas bordeó los 99 años. Recordemos que Bunge vivió 100, ¿no? y Mondolfo solo 99. ¿Cuáles fueron las preocupaciones que llevaron a Bunge hacia la filosofía? De acuerdo a su autobiografía, sus primeros problemas filosóficos, estoy citando, fueron los que después se llamaron problemas de demarcación, en que se diferencia la pseudociencia de la ciencia y esta de la filosofía. En particular, dice, quería saber por qué las tesis idealistas de Eddington y Jeans sobre la física eran contrabandos filosóficos y por qué la telepatía y el complejo de Edipo eran fantasías. Me costó muchos años responder ambas preguntas, que ni los empiristas ni los racionalistas han podido responder satisfactoriamente. En efecto, entre los tantos méritos de Bunge se encuentra el de haberse formado de manera autodidacta en un área de conocimiento que apenas existía en nuestro país, sin adherir a ninguna de las dos principales escuelas del momento: el Círculo de Viena, forjador del llamado positivismo lógico, y el racionalismo crítico de Popper. Fue lentamente forjando sus propias ideas, entre ellas su complejo criterio de demarcación, que le valieron un importante lugar dentro de la filosofía contemporánea de la ciencia. La primera publicación filosófica de Bunge fue, según sus palabras, la pretenciosa Introducción al estudio de los grandes pensadores,
que apareció en 2 números sucesivos de la revista mensual Conferencias en 1939, cuando solo tenía 20 años. Unos años después, frente a la irrupción del existencialismo en las facultades de humanidades durante la Segunda Guerra Mundial, decidió armar una revista que funcionara, y cito, como una especie de frente común racionalista para combatir el irracionalismo, en particular el existencialismo. Así nació Minerva, anunciada como la revista continental de filosofía. Este anuncio era altisonante pero verdadero. Minerva circuló por toda América. La persona a la que más consultó para lanzar la revista fue Ricieri Frondizi, otro de los pocos filósofos argentinos a los que Bunge menciona siempre elogiosamente. Entonces, Ricieri Frondizi, profesor de la Universidad Nacional de Tucumán. Poco más de una década más tarde, Frondizi se convertiría en uno de los mejores rectores que tuvo la UBA, desde cuyo puesto enfrentó valientemente a su hermano, el entonces presidente Arturo Frondizi, en el marco de la discusión laico-libre, el conflicto desatado en 1958 entre quienes rechazaban o apoyaban el proyecto de autorizar a las universidades privadas a emitir títulos habilitantes. También Francisco Romero colaboró en la formación de Minerva, aportando sus importantes contactos de profesores de toda Latinoamérica. Si bien Romero y Bunge se encontraban muy alejados filosóficamente, ambos compartían su desdén por la filosofía existencialista. Además, Romero se había propuesto promover los estudios filosóficos y la actividad editorial en América Latina, tarea que desempeñó muy exitosamente, más allá de las posiciones filosóficas de los diferentes pensadores. Minerva apareció en mayo de 1944 y duró poco más de un año, llegando a publicar 6 números. Pese a su escaso tiempo, obtuvo mucha difusión y tuvo una gran importancia histórica. Entre sus colaboradores se contaba a los mencionados Rodolfo Mondolfo, Ricieri Frondizi y Francisco Romero, así como también a Julio Rey Pastor, Hans Lindemann y Alfred Stern, entre otros. Combinó muy buenos artículos historiográficos con fuertes críticas a la filosofía alemana de la época, pero también tuvo el mérito de introducir las temáticas epistemológicas muy novedosas en ese entonces. Así, en el primer número apareció un artículo del joven Bunge titulado ¿Qué es la epistemología?, donde efectuaba un repaso crítico de los últimos 50 años de reflexión sobre la ciencia, en el que cuestionaba al Círculo de Viena y particularmente a la tesis según la cual la tarea del filósofo se reduce a aclarar los conceptos y las proposiciones de la ciencia mediante el análisis lógico. Otro artículo importante publicado en Minerva fue El Círculo de Viena y la filosofía científica, escrito por Hans Lindemann, un filósofo alemán que había estudiado en la Universidad de Viena y que tenía una visión de primera mano de las actividades del círculo. Lindemann estaba viviendo en Argentina en esos años y Bunge se ocupó de buscarlo e invitarlo a participar. Aclaro de paso una tontera, pero que esos artículos eran pagos, pagaba $100 por artículo, con lo cual también se estaba un poco fundiendo Bunge en este emprendimiento, ¿no? De esta forma, Bunge contribuyó grandemente a la difusión de las ideas del positivismo lógico, sin adherir a ellas, así como más adelante haría lo mismo con el racionalismo crítico de Karl Popper, según lo atestigua su colega Gregorio Klimov. Escuchemos el balance de la experiencia de Minerva realizada por el propio Bunge. En 1944 lancé la revista Minerva, que duró solamente 6 números, con el propósito explícito de combatir el irracionalismo y muy especialmente el proveniente de la Alemania nazi. La revista murió porque ya no llegaban colaboraciones del lado ilustrado. Fuera de las ciencias y de las técnicas, en el país casi no quedaban pensadores racionalistas y procientíficos. Cuando murió Minerva, habían pasado exactamente 20 años desde la muerte del último gran positivista argentino. El partido anticientífico había triunfado en los centros de enseñanza. A su vez, en su autobiografía señala, Minerva tuvo una recepción entre tibia y hostil. Ganó mucho más lectores legos que profesionales. A los tomistas les gustó mucho mi reseña de la tesis doctoral de Octavio de Risi, pero después atacaron a Minerva afirmando que cada número era peor que el precedente. A Francisco Romero le irritó la crítica de Stern a la fenomenología. Del lado marxista me llegó un elogio del cubano Carlos Rafael Rodríguez, con quien me encontré en La Habana 4 décadas después, cuando era ministro de Economía. En cambio, mi compatriota Rodolfo Puigros me dijo que él y sus compañeros pensaban que mi artículo sobre epistemología revelaba que yo era machista, o sea, secuaz de Ernst Mach, y por lo tanto enemigo del marxismo. Por otro lado, gané el aprecio de Paco Miró Quesada, el principal filósofo peruano con quien no me vi hasta 1956 y con quien tuve un intenso intercambio epistolar 4 décadas después. Consideró también que la publicación de Minerva le cerró el ingreso a la comunidad filosófica argentina. Por ejemplo, Monseñor de Risi no me invitó al Congreso Nacional de Filosofía de 1949,
que organizó con fuerte apoyo del gobierno de Perón. Y los fieles de Francisco Romero no me invitaron a la sesión inaugural de la Sociedad Argentina de Filosofía en 1956, que él presidía formalmente. Igualmente cabe especular que confluyeron también otras razones en estos rechazos, ¿no? 1956 fue un año importante para Bunge. Caído el gobierno de Perón, obtiene la cátedra de Filosofía de las Ciencias en la Facultad de Filosofía de la UBA. Mondolfo fue uno de los jurados del concurso. Su clase inaugural, a salón repleto, se tituló Filosofar científicamente y hacer ciencia filosóficamente. También en 1956 funda la agrupación rioplatense de Lógica y Filosofía Científica, junto a Gregorio Klimovsky, Rolando García, Gino Germani y Jorge Bosch. Más adelante definirá esta institución como una entidad que se esforzará por apuntalar la filosofía iluminista en un medio en el que cualquier oscuridad traducida del alemán o del francés gozaba de mayor prestigio que el análisis conceptual. Poco después, en 1959, surge su influyente libro La ciencia, su método y su filosofía, de gran presencia escolar en Argentina y en Latinoamérica. Aunque con mucho esfuerzo se había ganado un lugar importante en la filosofía argentina y latinoamericana, los vaivenes políticos del país los llevaron a tomar la decisión de exiliarse en 1963 a los 43 años. Bunge y Francisco Romero, queda poquito, ¿no? Bunge y Francisco Romero. Siendo Francisco Romero uno de los filósofos argentinos más importantes, consideramos pertinente ampliar su relación con Bunge y la opinión que éste tenía de su labor. Dice Bunge, Romero se destacó por alentar entusiasta y generosamente los estudios filosóficos en Latinoamérica, independientemente de las escuelas en que se encerrara. Lo hizo no solo en el Instituto Superior del Profesorado Secundario y en las universidades de Buenos Aires y La Plata, aunque el peronismo lo obligara a renunciar en 1946. También lo hizo en el Colegio Libre de Estudios Superiores y desde la Biblioteca Filosófica que fundó y dirigió en la editorial Losada. Me encontré por primera vez con Romero una tarde de 1943 en el Colegio Libre de Estudios Superiores, modelo de organización voluntaria de bien público. Fue a la salida de una de sus conferencias en la cátedra Alejandro Korn, que él había fundado en homenaje a quien consideraba su maestro y el gran filósofo argentino. Romero entonces tenía 52 años y yo 24. Mis recuerdos de Romero son ambivalentes. Por un lado, considero que Romero, al igual que Korn y Ortega, difundieron una filosofía anticuada y anticientífica, particularmente dañina en un país donde aún se luchaba por constituir una comunidad científica y creadora, y donde era preciso alentar el estudio científico de los problemas sociales, en lugar de repetir con Kant y sus sucesores que tal estudio era imposible. Pero también recuerdo a Romero como un estudioso serio, cordial, tolerante, generoso, íntegro, democrático, civilista, laico, corajudo y empeñado en apoyar los estudios filosóficos. Él y Korn fueron los mejores filósofos idealistas argentinos y los únicos que tuvieron una conducta recta. Desde la muerte de Alejandro Korn en 1936 hasta la suya propia, acaecida inesperadamente en 1962, Francisco Romero fue unánimemente considerado como el filósofo universitario argentino más importante de su tiempo. Bueno, así como Francisco Romero logró exitosamente promover el desarrollo de los estudios filosóficos en América Latina, la filosofía argentina le debe a Mario Bunge, junto con otros de sus contemporáneos, y sí, menciono yo tres ideas como para hacerla. Primero, le debe el establecimiento de la epistemología como disciplina académica en Argentina, y el que ésta sea habitualmente concebida como materia problemática antes que histórica. Segundo, el germen de los estudios de análisis filosófico, que desembocará más adelante en 1972 en la creación de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, o sea, SADAF, importante institución que sigue hoy viva y con destacada producción. Y tres, los estudios filosóficos sobre teorías y disciplinas científicas, las llamadas filosofías de la ciencia. Para finalizar, quisiera destacar que lamentablemente Bunge sigue siendo ignorado por el canon de los estudios de filosofía en Argentina. Su nombre no está en los programas de estudios de esa materia, como si su obra no fuese filosófica, o al menos parcialmente argentina. Ojalá que esta injusticia histórica pronto se revierta. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Respecto de esto último, yo creo que en las bibliografías de los estudios filosóficos aparece. Yo me acuerdo haber estudiado en los primeros años de la carrera, Bunge, la filosofía, su método, ¿cómo era? La ciencia, Bunge, su método, la filosofía, su método y su
La ciencia, su La método. ciencia, su método. La ciencia, su método y su filosofía. Su filosofía. Ese es un libro de texto básico que aparece en todas las bibliografías. O sea, no se estudia Bunge, pero siempre hay alguna... o el tema también de la causalidad, un libro de Udeva, ¿no? Sí, Tiene claro. sobre... Sí, claro. Eso aparece siempre en la bibliografía Bunge. No se lo estudia Bunge, pero... Lo que decía sobre el final en realidad es que cuando se habla en los, digamos, distintos programas de filosofía argentina o argentina y latinoamericana, no existe directamente. Claro, eso sí. Muy leve excepción, por ejemplo, en la revista cuando hay una historia de la epistemología en particular, sí que se lo mencionan porque es como inevitable, pero en las generales es como que todavía hay un cierto recelo. Me acuerdo, por ejemplo, yo haberme presentado alguna vez con 0 antecedentes, o sea, bien perdido, a un concurso de filosofía argentina, un concurso, digamos, de hace muchos años, ¿no? Digamos, de antecedentes nada más, y entonces había que poner un programa tentativo y yo lo puse a Bunge, y es como que lo que más llamó la atención era, ¿por qué Bunge ahí, digamos, no? Como que era una rareza, porque yo quisiera decir algo, ¿no? Me anoto. Yo también me anoto. Muy bien. Bueno, primero Celina y después entonces Alberto. Estamos casi al final, pero bueno. Después Luisa. Bueno, y si no, no hablamos, no importa. No, estamos casi al final de esta parte, después entramos de nuevo cuando se corta. No, yo quería decir que me parece que quería decir otra cosa antes, pero en relación, me anoto para después, en relación a esto de que no aparece como filósofo argentino, me parece que eso le pasa a casi todos los que se han ido. Es como que aún reconociéndolos por su valor filosófico y citándolos, no se los reconoce como argentino. Pienso en el caso de Torque Estrada, por ejemplo, que es un especialista en filosofía colonial, que ha publicado tanto, que ha ayudado a tanta gente a publicar, durante todos los años, en la mitad de su vida que estuvo en Estados Unidos, pero bueno, ¿quién se acuerda de él? Y así, bueno, hay otros, ¿no? Capelletti, por ejemplo, uno de los pocos que ha estudiado seriamente el anarquismo y que además estudió bastante, tiene trabajos de filosofía antigua, etcétera. Bueno, también cuando se fue a Argentina nadie lo recuerda. ¿Podemos hablar? Sí. Bueno, mira, yo lo traté, ¿se escucha lo que digo? Sí. Sí. Bueno, yo lo traté a Bunge, porque nosotros dirigíamos una revista en el año 94 que se llamaba Disenso. Y Bunge escribió, y yo lo traté a él. Bunge se fue de acá de Argentina. No se fue porque lo persiguieran. Se fue Bunge de Argentina porque despreció la producción filosófica argentina. Era un gran ególatra. Te voy a decir más para que sepas, porque hay que desmitificar a estos tipos. Este se fue de la Argentina, siendo una familia de muchos años en Argentina. Se fue porque era un gran gorila, era un antiperonista y un anticatólico. Se fue por eso. Y cuando fue al Congreso Internacional Aristóteles en Atenas, hizo una exposición, y a mí, argentino, nos hizo pasar vergüenza, porque tuvo que salir Piero Bank a decirle, señor, estas cosas a esta altura de la historia y el desarrollo de la filosofía en Aristóteles, usted no las puede decir. Pasó el tiempo, se quedó con la sangre en el ojo y me mandó una carta diciéndome que Bank no sabía absolutamente nada de Aristóteles, que era un charlatán, un término que él usaba muy a menudo, charlatán, Romero un charlatán, el otro un charlatán. Esto era el mundo categorial de este hombre. Yo no lo cuestiono con la producción de él, pero por otra parte, la filosofía argentina no se limita a la filosofía del lenguaje ni a la filosofía de la ciencia. La filosofía argentina es mucho más rica que todo esto. Vos que sos un profesor joven, tenés que estudiar a filósofos argentinos que tengan algo de valía, como Virasolo, como Romero, como de Anquín, tipos que han producido pensamiento.
Bueno, digo un par de cositas simplemente. A mí personalmente me encanta Francisco Romero, no es que hablo de Bunge porque solo hablo de Bunge, ni crea que la filosofía se reduce a epistemología, ni análisis, que también me interesa, por supuesto, ¿no? El análisis, digamos, la filosofía analítica, etcétera, pero bueno, en realidad un poco también relacioné a Bunge con Ricieri Frondizi, con Francisco Romero, porque son dos pensadores que admiro mucho, ¿no? Bueno, dicho eso, no me parece... Bunge no se fue por eso. Yo sí he leído bastante Bunge, también tuve contacto personal y no es que se fue por ser, nadie se va por ser gorila o, en fin, en su momento fue antiperonista, después fue mucho más matizado en relación a ese tema, terminó acercándose bastante, incluso hablando bien hasta de algún gobierno kirchner, de algunas medidas kirchneristas, ¿no? Y bueno, en fin, por decir alguna cosa mientras tenga tiempo de hablar. Ahí está, Alberto. Se cortó. Bueno, siempre todo lo mismo. Ya está. Estás muteado, Alberto. Bueno. Ahí se escucha. Sí, ahora sí. No quiero monopolizar, ni me interesa en absoluto. Me cago en todo esto. No quiero, yo no me la creo tampoco, ni hago fanfurria, ni nada por el estilo. Lo que le quiero decir a este muchacho Nicolás es que no gaste pólvora en chimangos, viejo. Si vos sos argentino, no gastés pólvora en chimangos. Filosofar sobre Bunge, como filosofar sobre Romero, es filosofar sobre la nada, es filosofar sobre la normalidad. Vos tenés que filosofar sobre problemas. Sos un tipo que tiene buena pinta, buenos anteojos, tenés pelo, ya todo bien. ¿Para qué vas a perder? ¿Para qué vas a gastar pólvora en chimango? Tengo las cartas de Bunge. ¿Sabes qué le dije yo a Bunge? Le digo, ¿sabe qué pasa, Bunge? Usted prefirió no ser argentino. Esto fue la grave acusación. Está bien, yo he dicho para el mundo criollo. Bunge prefirió no ser argentino. Y está en los manuales como dice Celina, no está nadie. Vos me leíste a mí, ¿qué carajo me vas a leer a mí? No me leíste nunca, ni sabés quién soy, ¿me entendés? Y sin embargo, nosotros seguimos remando en el dulce de leche, como hacemos todos nosotros. Remamos como hace esta Dulce Salgado, rema en el dulce, como hace la profesora esta, rema en el dulce de leche, ¿me entendés? Entonces, quejarse que no está Bunge en los programas es una pelotudez. Lo que tenés que hacer vos es pensar. Si vos querés hacer filosofía argentina, tenés que pensar en los filósofos que privilegiaron ser argentinos, como un Luis Romero, un Miguel Ángel Virasoro, un Gonzalo Casas, ¿me entendés? Vos si privilegiás un Cepich, no interesa, ¿por qué? Porque Cepich quiso ser alemán y se fue, cuando vino el 55, 54, se fue a Alemania y murió en Alemania. Y él me dijo a mí, tengo las cartas, me dice, yo estoy acá cómodo en Canadá no tengo ningún sobresalto, porque en el fondo era un burgués, quería vivir bien, tenía la vaca atada porque era Bunge, porque ellos habían tenido las compañías de grano, habían cagado a los criollitos durante 100 años, ¿me entendés? Porque esta es la realidad de la milanesa, como dice San Juan Crisóstomo, detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Y detrás de la fortuna de los Bunge hay un crimen, ¿me entendés? Entonces, yo esto es lo que quería decir, nada más. Digo, si quieren ustedes estudiar filosofía argentina, yo me he pasado la vida estudiando. Casi me voy este año por el coronavirus, pero estoy firme. Yerba mala nunca muere. Pero privilegiemos los autores nuestros. En esta charla que yo he estado, ninguno habló de Guerrero, ninguno habló de Virasoro, ninguno habló de Anquín, ni te digo de Anquín. ¿Qué vas a estudiar de Anquín? Si te vienen con las pavadas esas de nipo, nazi, cato, facho, comunista. Ni siquiera Gonzalo Casas. Es decir, ni te digo Benjamín Aybar, que hoy estuvieron hablando de Tucumán. No lo leen a Benjamín Aybar. Bueno, mire, si me deja decirle solo dos palabritas nada más. Yo sí he leído a Gonzalo Casas, a Benjamín Aybar, y me interesa, a Ruggier también, que usted no lo mencionó. A mí sí me interesa de la filosofía argentina en general, por lo de Bunge, un poco la circunstancia de su muerte, digamos, y un poco una suerte de homenaje.
Yo también tuve contacto con Bunge y mis escritos sobre Bunge siempre han sido temáticos y críticos. Nunca estuve de acuerdo en las principales cosas de Bunge. Solamente estoy tratando de mostrar algunas relaciones con filósofos argentinos, con que usted mismo ha mencionado, como Francisco Romero, etcétera. Me interesa un poco, un poco lo que casi parece una pavada en relación a un autor de la jerarquía de Bunge, pero a mí parte de lo que me interesaba de Bunge circunstancialmente es que fue tan viejo, digamos, y tan longevo, por decirlo de una manera menos fea, que tuvo contacto con todos esos primeros filósofos que a mí me interesaron, con Frondizi, con Romero. Digamos, no son los primeros en relación a lo que yo estoy estudiando. Entonces me interesaba la visión personal que tuvo con cada uno de ellos, con Carlos Pozzi, otro tucumano también, destacado en filosofía del derecho en Buenos Aires y La Plata, etcétera, ¿no? Entonces me interesaba un poco también ese aspecto de Bunge, lo que Bunge, por su testimonio, podía aportarme sobre otros pensadores argentinos. Mira, está pidiendo la palabra Luisa Ripa, por favor. Estamos dialogando. Está muy bien lo que vos decís, pero fíjate con quién tuvo contacto. Tuvo contacto con los que forman parte de la normalidad filosófica. Sí, sí. No tuvo contacto con los filósofos, con los tipos que han tenido tesis propias, como las tesis que tuvo Guerrero sobre estética. Son tesis propias. No tiene una carta con Guerrero, no tiene una carta con Virasoro, no tiene una carta con Dianquín, no tiene una carta con Cepich, no tiene una carta con Gonzalo Casas. Te estoy nombrando de distintas líneas, fenomenólogos, existenciales. No tiene trato. Es que justo son las líneas que él más lejano se encontraba. Es un prejuicioso. Bunge es un hombre que está prejuiciado. Bunge es un hombre que tiene metida en su cabeza el prejuicio político más grande, que es el prejuicio que puede agarrar un filósofo. No es neutral. No mantiene, como nosotros, cierto equilibrio. Bunge es un prejuicioso, no es Guerrero, no es Romero. Romero tenía apertura, Bunge no. Bunge es un totalitario, la mentalidad de Bunge es la de un arbitrario, es de un capo mafia. Esto es lo que yo te digo. Te digo porque Bunge es un capo mafia. Un no capo es filósofo. Mafia de la epistemología. Exacto, pero por eso no le dan bola. En el orden internacional no le dan bola. Tienen razón. Tiene escrito ahora, siempre señala la boca, estoy escribiendo el 5º volumen, el 9º volumen de Hora, y se la pasan por el culo, porque no le dan bola, porque saben que es un arbitrario. En filosofía, vos no podés ser un arbitrario. Yo no puedo venirte a decir a vos, che, Nicolás, qué cantidad de pelotudeces que decís. No, te digo, mira, Nicolás, me parece muy bien, pero ¿por qué no enfocás para este lado? Porque estás gastando pólvora en chimangos. Esto es lo que yo te digo. Pero perdón, pero está pidiendo el Dulce, pon un poco de orden. Luisa Ripa está pidiendo la palabra. Yo la había pedido también para decir algo, y bueno, tenemos unos minutos más, hay que aprovecharlos. Sí, Luisa. Bueno, te cedemos la palabra. Yo quiero agradecerle el trabajo a Nicolás porque soy muy ignorante de todo lo que él contó y la verdad que estos panoramas me gustan. Pero quiero hacer una pregunta sobre algo que me enteré circunstancialmente en un congreso, unas jornadas que teníamos de derechos humanos en Tucumán, donde estábamos en el 2008, creo, donde escuché en una mesa de filosofía muy interesante, a un líder del movimiento entonces gay, y que se refirió a la muy reciente aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Y dijo una cosa, no lo nombró Bunge, pero nombró a ingenieros y a Ramos Mejía, por ejemplo, y que en esto quiero hacer la pregunta. Él mencionó, porque alguien le habló de Bergoglio, y dijo, sí, está bien, Bergoglio sí, pero la mayor oposición que tuvimos fue la del positivismo higienista, con la concepción cerrada sobre lo que es lo normal y la imposibilidad de variantes, digamos, o de alternativas o de interrogantes. Esto me hizo recordar algo y te hago concretamente la pregunta. Lo que me hizo recordar es que yo soy lo suficientemente vieja
como para ser maestra normal nacional, o sea, soy de las últimas generaciones que nos recibimos de maestras al acabar el 5º año del secundario. Pero previamente a hacer el ciclo de magisterio, teníamos que ir a Saavedra 15, hoy una sede del CONICET, teníamos que ir a Saavedra 15, donde teníamos que certificar que no eran ni demasiado gordos, ni demasiado flacas, ni demasiado altas, ni demasiado bajas, ni tener pie plano, ni comernos las uñas, ya no me acuerdo qué más. Sin esas condiciones no podíamos ser maestras. La pregunta concreta es esta. ¿No existe en el positivismo, por lo menos en esta versión higienista, una verdadera dogmática tan fuerte y tan tenebrosa como la dogmática religiosa o como la dogmática política, eventualmente? Esa es la pregunta que le quería hacer a Nicolás. Mira, muy interesante lo que me cuenta. Ya me imagino, por otro lado, quién puede haber sido la persona que habló en ese momento. Yo aclaro que parte de lo que voy a decir va a ser especulativo, porque no es que soy un especialista en ingeniero, ni mucho menos, tengo un par de libros de ingeniero. No, y de hecho no he leído sobre esa temática en particular, pero sí escuché también que efectivamente, bajo el mote del positivismo, en realidad había muchas corrientes y muchos pensadores, y sinceramente podían ser hasta contradictorios entre sí, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo que claramente había, por ejemplo, una de las líneas era más bien eugenésica, que no era solo del positivismo argentino, ni mucho menos, era la que estaba en boga en Europa, en Estados Unidos, y por ejemplo el artículo vinculado, el artículo de nuestro Código Penal aún vigente, que es de 1919, si no recuerdo mal, o 1921, no estoy seguro, en el artículo que habla sobre el aborto, particularmente sobre los casos en que el aborto no es punible, digamos, justamente los que han estado en boga en esta sentencia, el caso Fall, etcétera, era que se hablaba del caso donde no es punible en el caso de que haya habido un abuso sexual o violación a la mujer idiota o demente. Así dice literalmente todavía nuestro Código Penal. Y en realidad lo que se refería es que había un trasfondo no nada feminista, por supuesto, como por ahí se lo puede releer hoy circunstancialmente para permitir, antes de que haya una ley que permita el aborto, en algunos casos, era una ley, digamos, vinculada al contexto de eugenesia, donde no se quería que una persona con síndrome de Down, que era la llamada idiota o demente en ese contexto, tenga hijos. Menos, no solo que no tenga con un violador, sino que era peor, digamos, la reproducción de la persona con síndrome de Down para ese momento que la del violador mismo, que también tenía de última el bagaje genético de un violador. De modo que sí, existía eso, aspectos que está bien, yo coincido con usted llamarlos tenebrosos, digámoslo así, de cierto cientificismo, y que más o menos estaba en boga, y es probable que en ese caso efectivamente hayan confluido los factores religiosos, que también muy contrarios por estas ideas un poco aristotélico-tomistas, desde los fines naturales del matrimonio, de los fines naturales del hombre y de la mujer, etcétera, que son claramente también o fueron en su momento claramente anti relaciones homosexuales, digamos, con cierto positivismo que efectivamente una línea de normalidad que era un poco, digamos, a nuestros ojos muy estrecha, digámosle así, ¿no? Y por momentos hasta fuerte. Bueno, uno de los casos que no es argentino, el caso del Lombroso, que quizás lo conozcan, de ver que había ciertas características físicas y fisiológicas asociadas a delitos. Bueno, son cosas espantosas, ¿no? No diría que posiblemente ingeniero, alguna de esas cosas haya caído en alguna de esas cosas que eran prejuicios de época y que pasaban como ciencia, digamos, bueno, y en otros no. Yo creo que hay cosas bastante rescatables también de ingeniero, aunque yo en lo personal no coincida mucho, casi ninguna. Me parece que sí tiene aspectos que no son puro prejuicios, sino aspectos genuinamente filosóficos, ¿no? Lo mismo que con Bunge, digamos, que en general no coincido con la filosofía de Bunge, pero no obstante puedo encontrar algunos aportes específicos, por ejemplo, sobre la causalidad, que son interesantes. Pero sí, me parece muy pertinente lo que dice. Hay que ponerse en el contexto. También es fácil, visto desde los valores de hoy, proyectar. No tendríamos, si fuéramos, digamos, en Aristóteles también hay una visión de la mujer paupérrima o de la esclavitud, en fin, bueno, y en los positivistas sin duda también, y algunas cosas también en los antipositivistas también. Sinceramente, siempre hay elementos que un poco nos estremecen al día de hoy, ¿no?
A ver, yo quisiera decir algo para mediar entre lo que dijo Vuela sobre Bunge y tal vez la pregunta de que se habla de, digamos, por qué se habla de otros y no de él. Yo creo que justamente el problema de Bunge es que llegó con sus ideas, que son, digamos, una herencia clara del positivismo, aun cuando él no lo considere así, estaba en una posición en que no podía ser visibilizado como un gran epistemólogo. Un gran epistemólogo de la época era Popper. Y el falsacionismo de Popper barrió con muchas cosas. Barrió con, yo diría, con algo que dijo Luisa, ¿no? Con la pretensión de la absoluta verdad de la ciencia, ¿no? Popper acabó con el mito de la ciencia perfecta. Y en ese sentido, Popper, bueno, es incuestionable porque es un antes y un después del, digamos, de la ideología del cientificismo. Las ideologías, lo dijo él, precisamente porque no tienen posibilidad de falsar, no son científicas. Entonces, eso es como un antes y un después de la tiranía de la ciencia perfecta. Y el Círculo de Viena, con sus más y sus menos, creo que puso sobre el tapete algo que antes había dicho Wittgenstein con no tanto éxito, y lo que después llamamos el giro lingüístico, ¿no? Es decir, que ojo, porque a veces ponemos el lenguaje en lugar de la realidad y viceversa, ¿no? No necesariamente todo analítico es un antimetafísico o es, o es un sesgado, ¿no? Hay de todo. Yo formé parte y fui mucho a Salaf y ahí pude ver que realmente tenían posiciones muy encontradas, desde un formalismo trasnochado, no voy a decir de quiénes porque acabo de decir un adjetivo no muy no muy alabancioso, hasta posiciones muy interesantes como el emergentismo, ¿no? Que es una posición metafísica. Fue la polémica del siglo XX en filosofía, la polémica, si hubo una polémica... Déjame terminar, por favor. Bueno, pero yo te aporto, no te quiero decir algo. Creo que Bunge no tenía muchas posibilidades de ser considerado como un epistemólogo en cuanto a teoría epistemológica. Yo creo que el éxito de Bunge, porque evidentemente era un científico, fue haberle dado un giro metodológico a la epistemología. A él se lo reconoce, me parece, en el ámbito epistemológico, fundamentalmente porque él se ocupó de trabajar el tema de la legitimación del método científico o de los métodos científicos. Más allá de que él lo redujera al campo de los métodos científicos de la física, pero él estaba en la línea de una cantidad de metodólogos de la ciencia que han sido muy importantes, ¿no? Algunos norteamericanos, otros rusos, curiosamente en eso coincidían, y es lo que yo recuerdo durante más o menos unos 15 años, asistí cada 2 años a los congresos internacionales de filosofía e historia de la ciencia que se hacían casi siempre en la Europa central, Salzburgo, por ejemplo, ¿no? Que estaba muy bien, ¿no? Además, es una ciudad tan hermosa. Bueno, allí justamente donde iban 2.000 o 3.000 personas, algunas, bueno, 200 o 100 y pico a hablar, pero el resto a escuchar, alumnos, etcétera. Esa era la imagen que se tenía de Bunge. Bunge ha estado pocas veces, me parece. La idea era que era un metodólogo de las ciencias, ¿no? En lo cual se le reconocía el valor, porque ahí en estos congresos participaban tanto rusos como norteamericanos, de Checoslovaquia, etcétera. Inclusive, yo tengo una colección muy importante de resúmenes y de textos cortos que se traducían al francés o al inglés, los traducían del ruso, eran de la Academia de la Unión Soviética, de la Academia de Ciencias, donde curiosamente se reconocía muchísimo a los metodólogos, mientras que en todo lo demás tenían, obviamente, que estar con el materialismo dialéctico, que era la doctrina oficial. Entonces, yo creo, y esto es una hipótesis de Nicolás para ver si es así o no,
que en esta, estoy hablando de los años 70, 80, ¿no? No de la primera época, pero tampoco de la última. En esta época de la Guerra Fría, donde todo se politizó tanto, y donde por un lado los yanquis y por otro lado los rusos tenían sus epistemologías claras, no te iban a admitir que fueras un epistemólogo marxista en Estados Unidos, ni viceversa, creo que la metodología puntual de la ciencia, muchas veces inspirada en la física, básicamente, pero con algunas conexiones con la química, etcétera, fue un terreno común donde podían acordar y podían encontrarse, porque lo demás no era discutible, ¿no? Cada uno tenía sus tesis no negociables. Eso yo lo he hablado muchas veces con filósofos de Rusia y de Checoslovaquia, no hablando ni en checo, en inglés o en francés, ¿no? Bueno, otra cosa no sé, no puedo hablar en esos idiomas, pero eso lo hemos discutido muchas veces, ¿no? La cantidad de tesis no negociables como en la filosofía escolástica es el tomismo, ¿no? Las 22 tesis tomistas no son negociables. Y las 5, 6 o 7 proposiciones principales de Marx, no, digamos, del Marx epistemólogo, llamémosle así, o la versión epistemológica de Marx, no son negociables. Pero todo lo demás es diferente. Yo creo que por ahí vino donde Bunge encontró un camino y creo que ese es el punto que todavía le sigue siendo reconocido, porque indudablemente nadie puede empezar a hacer hoy epistemología de la física sin tener en cuenta lo que se hizo en los 60 o en los 70, porque esa es la historia inmediata, ¿no? Es el de dónde viene la epistemología de la física, no la epistemología en general. Y me parece que por ese lado va la cosa. Lo dejo como una inquietud porque no es para tratarlo ahora, pero te lo digo como una inquietud para estudiar. Bien, bien. Muchas gracias, Celina. Bueno, sí, entonces ya terminamos los comentarios sobre el trabajo de Nicolás, podemos pasar a el de Jorge, que nos va a exponer sobre fenómenos y estados cualitativos de conciencia hacia una caracterización no antropocéntrica del concepto de fenómeno visual. Perdón, está Jorge muteado y nosotros los demás no. Quizás estaría bien hacerlo al revés, ¿no? Por si hacemos un ruido y lo molestamos. No sé si están muteados. Celina es host, así que... Ahí me yo lo tengo desmuteado. Sí, ahora me desmuteé. Sí, ya está desmuteado. Bueno, yo me muteo solo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Es la primera vez que estoy en estas jornadas y agradezco muchísimo. Me parece que la temática que yo voy a tratar es sumamente puntual y deriva de un interés que he tenido por ciertas conceptualizaciones. Mi formación es en filosofía del lenguaje y filosofía de la mente. De hecho, mi tesis doctoral viene más por filosofía de la mente. Y por supuesto esto incluye muchísimo de pensamiento analítico, con lo cual, bueno, voy a ir un poco lejos de lo que he visto que han sido otras exposiciones. Sin embargo, supongo que estoy bastante cerca del análisis que ha hecho Nicolás aquí en este sentido, porque si bien el título de la exposición suena bastante complicado, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque creo que puede entenderse. Yo voy a necesitar compartir pantalla, voy a mostrar, porque dado que yo voy a tratar la problemática de la visión en colores, es importante también ver qué colores vemos nosotros, porque acá también tiene que ver esto y cómo hay ciertos mapas con respecto a la... Está compartida la pantalla. Bien, perfecto. Entonces, yo voy a compartir ahora. A ver ahí si se está viendo algo. Quiero saber si se alcanza a ver este fenómeno. ¿Se está viendo? Disculpen que pregunte. Bueno, lo que estamos viendo acá es una ilusión óptica llamada The Lilac Chaser, el perseguidor lila. Si ustedes centran su mirada sobre la cruz, verán que los círculos lila son alternados por un círculo verde.
¿sí? No sé si alcanzan a ver la ilusión, pero me gustaría partir con esto porque me va a servir argumentativamente. Lo voy a poner dentro de unos momentos nuevamente, porque necesitamos también para... El círculo es rosado, ¿eh? Es rosado, perfecto. No verde. ¿No es verde? Bueno... a mí me sale rosado. yo lo veo verde, quizás... Sí. Sí, bueno, se ve el verde. Bueno, no importa. Yo los veo rosados. Yo lo veo rosado, son las cualidades secundarias. No te hagas problema. Bien. Los colores bien. y los sonidos, desde la época de Aristóteles, son cualidades secundarias. Correcto. Bueno, Perfecto. yo estoy bien. entre las favorecidas que lo ha visto rosado y verde. Ah, bueno. ¿Vos sos ¿quién habla? Susana Dulce Violante. Se acaba de incorporar. Usted es una privilegiada. Bien, en realidad no es tan importante de qué color lo vemos, sino ver qué es ese color, ¿no? Específicamente. A mí me interesa muchísimo sobre temas de filosofía de la mente, cuestiones sobre la ontología de los colores. Doy un ejemplo muy curioso también. Por ejemplo, si bien el azul existe, y lo voy a poner en un entrecomillado, el marrón no existe. ¿Sí? Hay filósofos y científicos sobre todo filósofos específicos en teoría de la percepción, que tratan de ver este tema de la ontología, que es un poco resbaloso, ¿no? Porque parece ser que nosotros tenemos receptores para el azul y sin embargo no tenemos ningún receptor para el marrón. O en otras palabras, vemos marrón precisamente porque nuestra mente o nuestra fenomenología llena esos huecos, también este es un término raro, dándonos la idea de marrón. Pero quiero ver cuál es el problema. No sé si se sigue compartiendo pantalla, si es así. Quiero verlo parcialmente. Nosotros vemos el color verde de esta manzana, ¿sí? Ahora, se supone, son 10 diapositivas, esto va a ir bastante rápido. No se ve la manzana. No se ve. Se ve se ve... Los puntos rosados se ven. Se siguen viendo los puntos rosados. Bien, entonces se ve que tengo que compartir de otra manera. Discúlpenme, por favor. ¿Dónde estoy? Reanudar la función compartir. Bueno, vamos a ver cómo es esto. A ver si volvemos a ver ahí. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bien, se ve por lo menos una diapositiva. Perfecto, se ve la manzana. La manzana. Se ve una manzana. Bien. Entonces, nosotros vemos el color verde de esta manzana y vamos a suponer, a ver cuál es la terminología que estamos usando. Ese verde que cada uno de nosotros, digamos, más allá de la luz que estamos viendo, cada uno de nosotros tiene una fenomenología. Es decir, vamos a tomar una terminología de Locke o de Kant, tenemos una idea de verde que es diferente porque pertenece a cada una de nuestras conciencias. Todos los que estamos viendo este verde, tenemos un verde por lo menos cuantitativamente diferente. Entonces, a ese verde que nosotros sentimos es lo que llamamos la cualidad fenoménica. ¿Cómo es en nuestra conciencia el color? ¿Sí? El color verde. Entonces, lo que sentimos específicamente, que es incomunicable de ese verde, es esa cualidad fenoménica. Entonces, se supone que nosotros no podríamos comunicar esa cualidad fenoménica a una persona que es ciega de nacimiento. Es el viejo ejemplo de David Hume, según el cual nosotros no podemos activar una idea en una mente si antes uno no tuvo la impresión correspondiente, ¿no? Lo que tiene que ver en particular con la percepción en colores. De otros temas los dejamos porque tienen su complejidad. Entonces, parece ser que si no tenemos en primera persona el color verde, entonces no podemos saber en última instancia cómo es ese color verde. Entonces, lo que podemos decir es que las cualidades fenoménicas son privadas, incomunicables, internas, intrínsecas y cognoscibles de manera satisfactoria solo en primera persona. Sin embargo, nosotros podemos explicar
esas cualidades, ¿sí? Porque podemos explicar a alguien que no puede ver que el color verde consiste en cierta vibración de los fotones que está entre los 500 y los 570 nanómetros, concretamente en los 530 el verde puro. Es un tipo de vibración de luz, es decir, podemos explicar, aun cuando la persona no pueda siquiera entender qué significa percibir verde. Sabemos entonces que una persona ciega lo que no puede tener es la cualidad fenoménica, pero sí puede entender que la luz que vemos se origina en un haz de fotones. Este sería el punto de partida, ¿no? Podemos explicar, sin embargo, no necesariamente podemos tener una cualidad fenoménica respectiva. Ahora, ¿qué hemos hecho cuando hemos explicado? Lo estoy resumiendo muchísimo porque en realidad esto tiene múltiples derivaciones, pero no me quiero extender porque voy a ir a un punto específico. Cuando nosotros decimos que una cualidad fenoménica se trata de algo al nivel de los fotones, claramente estamos operando algún tipo de reducción de un fenómeno al hecho físico. Exacto. Lo que nosotros querríamos hacer, o por lo menos según esta perspectiva, es decir que hay una conexión epistémica entre los fenómenos, el estatus fenoménico y el estatus físico, y la explicación pretendería en principio establecer puentes, pero muchas veces esos puentes lo que terminan haciendo es suprimir uno de los elementos, el elemento fenoménico, para resaltar el elemento físico. Porque los puentes muchas veces son exclusivamente también físicos, es decir, que la explicación termina siendo una reducción más que una explicación. Repito, hay mucho para decir aquí, pero lo voy a omitir y por supuesto después si surgen las preguntas lo podemos hacer. Cuando nosotros dimos esa explicación reductiva, al decir que hay hechos físicos, lo que hemos intentado hacer, o por lo menos una de las búsquedas, es la unificación de los dominios de lo fenoménico con lo físico. Precisamente lo que querríamos, o una posible forma de explicación satisfactoria es que se nos dé una explicación unificada. ¿Por qué tengo esa sensación de verde específica? ¿Por qué pasa eso en mi conciencia? Bueno, quisiéramos que se nos explique de una forma en la que pudiéramos tener la explicación completa, desde la sensación intrínseca que hay en mi conciencia hasta el hecho causal último, que aparentemente es un hecho físico. Y lo que queremos decir cuando unificamos y cuando reducimos es que ese hecho fenoménico no es más que un conjunto de sucesos físicos. Bueno, hace un ratito estábamos viendo esto. Vamos a dar una oportunidad a ver si se alcanza a ver el color verde, a quienes no lo habían visualizado. Ah, ahora sí, ahora sí. No. Supuestamente hay que verlo 30 segundos, pero en rigor, con unos pocos segundos ya el fenómeno aparece, ¿sí? Yo sigo viendo rosado, ¿eh? Bien, si se enfoca la vista en la cruz por unos segundos, de una manera no por supuesto enfocada, sino ligeramente desenfocada. Sí, se ve verde. Debería aparecer un círculo verde que es aparentemente... Perfecto, gira. Sí, enfocando la vista en la cruz, sí. Correcto. Aparece Entonces, el verde. hay algo más que ocurre también, que si nos quedamos unos 30 segundos enfocando la vista, los colores lila desaparecen, ¿sí? Exacto. Los colores lila desaparecen. Y solo queda el círculo verde. Bien. Acá hay un fenómeno, este fenómeno está pensado para un poco refutar o, vamos a decir, debilitar la posición reduccionista o reductivista. Por lo menos este reductivismo general del que he hablado. Vamos a ver, yo me voy a centrar en algunos autores con los que he trabajado en su momento con mi tesis doctoral, pero que me resultaron que hicieron afirmaciones sumamente fuertes. Acá hay uno, Jeffrey Foss y Adam Pauts. Jeffrey Foss tiene un artículo en el que supone que la explicación de cómo es esa conexión entre lo que pasa afuera
y lo que pasa en nuestra conciencia ya existe. Es decir, no hay ni siquiera ahí un problema, no hay ni siquiera un problema filosófico y no hay ni siquiera un problema científico, ¿sí? Y lo que proponen estos autores es que se ha encontrado algo que se llama el proceso de pares oponentes. Ahora voy a explicar, porque este gráfico digamos, lo ejemplifica. Y se supone que es una correlación, ya de algún modo aceptada, entre la fenomenología, esa sensación que tenemos cuando vemos los colores, y ciertas estructuras cerebrales. Lo que vemos en este gráfico, bueno, G y R, si se fijan en los colores, supuestamente nosotros lo que tenemos son una serie de canales opuestos. Vamos a ver los canales que están formando una especie de cruz, que son el green y red, es decir, el verde y el rojo, y a su vez hay una cruz que nos da el azul y el amarillo. Nosotros tenemos una serie de conos en nuestra retina que nos permiten percibir, o por lo menos esos conos son sensibles a la iluminación que tiene determinada longitud de onda. Tenemos tres tipos de conos: los conos que reciben la luz verde, la luz azul y la luz roja. Cada uno de ellos son sensibles a una determinada longitud de onda, y con esos tres tipos de conos es que nosotros formamos todos los colores. Pueden ver que aquí aparece a su vez el color amarillo, ¿no? Que uno diría, pero ¿cómo? Si tenemos tres tipos de conos, ¿cómo es que además vemos el amarillo? Está comúnmente aceptado que el amarillo es en realidad un proceso de saturación de los conos. En realidad no es un color en el sentido en que lo es los otros colores. Fíjense que yo comencé hablando de la ontología de los colores. Parece que los colores ontológicamente fuertes, y esto también habría que averiguar qué pasa, ¿sí? Son el verde, el rojo y el azul, ¿sí? Los RGB famosos. Sin embargo, el amarillo surge de un proceso de saturación entre el verde y el rojo, de manera tal que podríamos decir que el amarillo no existe en el mismo sentido que existen los demás. Sí, hay una serie de fenómenos interesantes, como por ejemplo, se discute que el amarillo y el marrón son exactamente el mismo color, solo que el amarillo es claro y el marrón es oscuro. Bueno, más allá de este tipo de relaciones que podamos establecer a veces, que a veces son sorprendentes enterarse que es cómo es que hay colores que existen y colores que no existen. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Lo que sabemos es que aparentemente los seres humanos tenemos este proceso de pares oponentes en el cual si percibimos verde, no podemos percibir rojo. De algún modo nuestro sistema funciona como un joystick o como una palanca en el cual cuando está seteado de la percepción de verde no podemos percibir rojo. ¿Qué quiere decir esto? Se activan de alguna manera las células de los conos y lo que tenemos es que se saturan de verde, pero en ese momento en que están saturadas de verde, la palanca no puede estar del lado rojo porque está del otro extremo. Lo mismo ocurriría con el azul y con el amarillo. De algún modo lo que nosotros tenemos son, cuando se activa uno de los procesos, los otros no pueden activarse, o por lo menos el opuesto no puede activarse. Lo que tengo acá en el gráfico es una cruz, pero en realidad lo que debemos agregar aquí es otro elemento que ya no tiene que ver con el color, pero sí tiene que ver con nuestra visión, que es lo claro y lo oscuro. Podríamos decir que es un eje que debería atravesar tridimensionalmente esto, y esos ejes son los que conformarían la visión humana. Si no se entiende, por favor, interrúmpanme porque no tengo problema en aclarar alguna cosa. En realidad, como estamos pasados de la sesión, le voy a pedir a Jorge si puede sintetizar y bueno, y entonces si se anotan los que quieren preguntar por el chat para ordenarnos para las respuestas. Muchas gracias, Jorge. No, porque sintetizo, si les parece, porque en realidad me quedan 4 diapositivas, quise hacerlo lo más breve posible para la exposición.
Bueno, la realidad es que, lo voy a decir de esta manera, que este proceso de pares oponentes se supone que es un proceso funcional que tiene que ver con alguna estructura del cerebro, y sin embargo, lo que hoy sabemos es que no hay evidencia de ningún tipo, o por lo menos ningún tipo de evidencia concluyente, de que ese sistema de los pares oponentes efectivamente exista en nuestro cerebro. Entonces, nosotros queremos explicar cómo es que se ve una manzana de color verde. Sin embargo, para explicarlo se propone un esquema que nos da un proceso funcional sobre algo que hay en el cerebro, pero en el cerebro no se ha descubierto eso. Y lo que nosotros podemos decir, en definitiva, que ese sistema de pares oponentes es en realidad un mapa fenoménico, es decir, un mapa de cómo nos parece que son los colores. En otras palabras, se pretendía explicar la relación entre lo fenoménico, cómo me parece que es lo verde, mediante un mapa que a su vez es fenoménico, pero se presentó ese mapa fenoménico como si fuera algo para lo cual hay algún tipo de evidencia cerebral o no fenoménica, digamos, física. Entonces, lo que ocurre es que la explicación fenoménica que queríamos reducir a algo físico termina siendo ella misma también fenoménica. Esto es algo que se ha criticado, pero sin embargo unos cuantos pasan de largo eso. Voy a repasar muy brevemente qué pasa en el reino animal. Lo que ocurre es que se supone que el sistema de pares oponentes pretende explicar la fenomenología específicamente humana. Sin embargo, decíamos que nosotros tenemos tres ejes en cuanto a la combinación de colores. Sin embargo, las palomas tienen 4, y además pueden ver direcciones aéreas ultravioletas, cosa que nosotros no podemos hacer. Y hay muchos peces que tienen 5 ejes, lo que significa que las combinaciones de colores y de posibilidades de visión son inconmensurables. La idea que se propone entonces es redefinir visión en colores de una manera que no sea antropocéntrica y que no tenga que ver específicamente con la fenomenología humana. Avanzo, ya me quedan 2 diapositivas, de manera tal que avanzo lo más rápido posible. Nosotros mismos tenemos sensaciones visuales que no están originadas por superficies. Se supone que lo que vemos es la luz reflejada en superficies. Un ejemplo que es muy difícil de explicar es por qué vemos el cielo de color azul. El cielo no es una superficie, sin embargo, nuestra vista lo ve de un color azul. Parece una pavada, porque en realidad el cielo ha estado presente en toda la historia de la evolución de los seres vivos, y sin embargo es uno de los elementos más difíciles de explicar, por lo menos de por qué lo vemos con esa fenomenología específica. El problema que tenemos es que no podemos dar una noción unificada de la visión en colores que abarque tanto a la experiencia humana como a la de los animales. Es decir, no podemos establecer ese puente entre el fenómeno y lo que ocurre en el proceso físico, porque ni siquiera podemos unificar los distintos tipos de fenómenos que podrían haber. ¿Qué pasaría con robots o extraterrestres? Supongamos que hay inteligencia artificial consciente y que pueda percibir, o si hubiera extraterrestres que también pudieran percibir. Necesitamos una fenomenología que los pudiera abarcar. Es decir, primero tenemos que elaborar una fenomenología que escape del humano y que sea, podríamos decir, universal, que fuera más allá de los seres vivos incluso, y a partir de ahí entonces poder pensar cuál podría ser el puente, si es que lo hubiera. Pongo algo que en definitiva aparece aquí, que supuestamente un organismo, no importa si es vivo, no importa si es terrestre, posee visión en colores si usa las longitudes de onda como parte indispensable de la construcción de las representaciones visuales de su entorno. Entonces, no es que capturamos propiedades que hay afuera, no es que los colores estén afuera, sino que lo que hacemos es adaptarlas a nuestras necesidades. Y de acuerdo a esta definición, un organismo puede ser un animal, un robot o un extraterrestre. Ahora, eso no explica la específica fenomenología de ese organismo. Una de las cosas que podría ocurrir es que ver amarillo para un ser humano podría ser dramáticamente diferente a ver amarillo para una paloma. También
una de las cosas que ocurre es que la longitud de onda no es suficiente para caracterizar lo que es ver un color. Y acá pongo la palabra fosfenos. El fosfeno es aquello que ocurre cuando cerramos los ojos y nos lo restregamos, se ven unas luces de colores, y ahí no hay longitudes de onda que activan nuestra percepción. Y en la ilusión que nosotros veíamos, ahora recordemos esa, no usábamos la longitud de onda específica del verde para ver color verde. ¿Por qué? Porque ahí no había color verde. Era, digamos, una ilusión óptica en la que veíamos verde. Entonces nosotros podemos generar la visión del color verde sin que estén ahí afuera las longitudes de onda de 530 nanómetros, que son las que activan a nuestros conos que precisamente nos darían el color verde. Hay una discusión acerca de por qué vemos colores y no vemos sonidos, o viceversa. Parece ser que hay algún tipo de arbitrariedad evolutiva ahí que nos hizo que pudiéramos ver o tener esa determinada fenomenología con la visión y otra fenomenología con los sonidos. Y también una de las cosas que ocurre es que, tal como dice Ned Block en varios artículos, según sexo, raza y edad, la fenomenología del color es diferente. No es lo mismo ver el color verde, una determinada cosa de color verde a los 20 años que verlo a los 60. Entonces, también necesitamos fenomenologías que abarquen la edad, es decir, las características idiosincráticas de cada individuo. La conclusión a la que ya llego, y esta es la última diapositiva, y me estoy apurando aún más, por un lado tenemos las experiencias fenoménicas que varían por especie, por raza, por sexo, o incluso en cada etapa de la vida de un individuo, y por otro lado, no hay un modelo físico funcional satisfactorio que nos explique qué es el color y cómo se relaciona con las experiencias fenoménicas. No tenemos ningún modelo satisfactorio que nos explique qué es el color independientemente de los individuos que lo perciben. Y lo que nos ocurre es que no tenemos ningún modelo para explicar unívocamente, por un lado, la fenomenología unívoca, y por otro lado, el modelo físico funcionalista satisfactorio, y mucho menos un puente entre ellos. Sin embargo, nos encontramos con filósofos que dicen que todo eso ya está hecho, que simplemente necesitamos algún tipo de, digamos, de relaciones de rutina que prácticamente están hechos. Y a lo que llegamos es que, bueno, la estrategia reductiva ni siquiera puede empezar a aplicarse. Esto que puse aquí es una comunicación de un trabajo más extenso, pero por supuesto sabía que no iba a haber mucho tiempo, de manera tal que quedan muchísimas cosas por decir que por ahora las dejo en aras de que no tenemos tiempo. Así que bueno, gracias por ahora. Muchas gracias, Jorge. Por lo menos hay 3 anotados para hacer interrogaciones. Primero, Ezequiel. Por favor, que apague la... Gracias. Nicolás, y luego también Luisa. Así que en ese orden se presentaron para hacer preguntas. Ezequiel. Estimado Jorge, como antropólogo quisiera hacer un aporte a tu interesante trabajo, que es a partir de los trabajos de Berlin y Kay, a partir del libro Basic Color Terms, digamos, ¿qué papel, en cierto modo, visualizás vos respecto del rol de la cultura, el papel de la cultura, ¿no? Porque ahí vos al final hablabas de una definición del color, o sea, ¿qué es el color, independientemente de quienes lo perciben? Y yo quisiera invertir como antropólogo la tesis, o sea, evidentemente el color está relacionado con quienes culturalmente, en contextos culturales específicos, lo perciben de tal forma o de tal otra, ¿no? De hecho, yo he hecho unos pequeños ejercicios también en ese sentido con algunos dibujos que los Tobas me hicieron sobre, por ejemplo, no sé, el árbol cósmico o el gran incendio originario, que me los hacían en colores, y había muchas discusiones interesantes vinculadas con, digamos, la percepción y sobre todo la significación, digamos, del color para determinadas culturas que, como sabemos, así como los signos lingüísticos son arbitrarios y convencionales, yo creo, digamos, siguiendo esa tesis básica de la lingüística,
que también uno podría aplicar el criterio de la convencionalidad y la arbitrariedad, digamos, a la gama cromática, es decir, a la percepción social o cultural de los colores. Quería un poquito tu percepción sobre eso, tus ideas, digamos. Sí, muchas gracias, Ezequiel. Una de las cosas que yo sospecho aquí también es que hay de que es un poco buscar estas conexiones entre lo físico y lo fenoménico, son un poco una búsqueda que está sumamente sesgada por lo siguiente. ¿Qué quiere decir verde, decir rojo? Hay un filósofo, David Chalmers, quien dice que los términos sobre la mente o sobre la percepción tienen una doble vida. Por un lado, la vida que tiene que ver con lo fenoménico, y por otro lado, la vida de lo externo, por lo menos el objeto del cual nosotros decimos que es la causa de esa fenomenología. A mí me parece que eso no agota la vida de los términos, y casi me atrevería a decir que nosotros digamos verde, rojo, amarillo, precisamente aquí lo que tenemos son recortes conceptuales firmemente enraizados en historia y cultura. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y quizás es lo que... Digamos, tenían recortes convencionales. Exacto. Entonces, encontrar de algún modo el punto de contacto entre un recorte convencional y un hecho físico, me parece que es un poco la búsqueda del gato que no está. En última instancia, creo que está faltando quizás, o mejor dicho, que hay una visión demasiado, no sé cómo llamarlo, ontologista, de esas relaciones entre los colores y lo que sea que los cause externamente. También tengo algunas reticencias con respecto a esa causalidad externa que se está buscando como una especie de puente, digamos, de puente único y definitivo y universal, porque precisamente lo que sea el color para un individuo no está necesariamente conectado con nada de lo que está afuera. Por dar un ejemplo, muchas veces nos parece que hay un color que es levemente celeste cuando en realidad es blanco, y nosotros estamos convencidos de que es celeste. En las paredes se puede ver a veces. Pongo un ejemplo quizás muy torpe, ¿no? Pero hay muchas malas percepciones de los colores que son sensaciones genuinas. Yo lo siento de color celeste. Y bueno, perdón, no me quiero extender porque veo que hay otras preguntas y no sé si he podido responder de algún modo. Bueno, ¿sigo yo, Dulce? Sí, por favor. Dale. Hola. Bueno, primero felicitarte, Jorge. Muy buena tu exposición y se nota que has tenido que acelerarla y reducirla. Estuve hablando de reducción y aún así era buena, así que debe ser que el trabajo completo es mucho mejor todavía. Me hizo acordar un poco al comienzo, en esa discusión hablando del positivismo lógico, entre los positivistas lógicos que eran fisicalistas y los positivistas lógicos que eran fenomenistas, digamos, hacia a la Hume o a la Mach, digamos. Solo en realidad es un pequeño comentario de algo que me gustó y como para ampliar un poquito nada más. Tras eso que vos al pasar dijiste, pero que en realidad se ve que es significativo en tu trabajo, yo noto en esta tendencia, una tendencia en nuestra cultura, digamos, de los divulgadores de la neurociencia, a tratar de poner a lo que sea que uno quiera decir en cualquier contexto educativo, psicológico, para explicar el estrés, para lo que sea, a decirlo en calidad de neurocientífico o de alguien que conoce neurociencia, y apropiarse, digamos, de un discurso humanista cualquiera que puede venir realmente de ciencias sociales o de la filosofía, o incluso, bueno, en fin, de otras líneas más, digamos, qué sé yo, puedo decir, más pragmáticas, más del marketing, qué sé yo, de cualquier otra cosa, y llamarle a todo, ponerle la palabra, digamos, el prefijo neuro a cualquier cosa, y pretender una cierta cientificidad tras eso, ¿no? Y en realidad creo que, como vos decís, prácticamente esa correlación entre estados mentales, por llamarlo así, y base cerebral o procesos neurofisiológicos es casi nula, digamos, en cuanto a los descubrimientos reales. Y todo lo demás es como un bla bla, digamos, ¿no? Por lo menos me parece, no sé. No sé, bueno, quería ver si qué opináis y si podés ampliar un poquito lo que yo intuyo, digamos.
Sí, gracias. Bueno, me encantó tu exposición, también no te lo puedo decir. Muchísimas gracias. Muy aclaratoria. Lo que creo es que sí, efectivamente parece que es así. A mí me resulta muy sorprendente la osadía con la que afirman que ya han resuelto un problema cuando en realidad ni siquiera están los elementos, ni siquiera hay una clasificación o una... no sé cómo se llama, una tematización correcta de los problemas que pretende resolver. Me llama mucho la atención porque los artículos que traté, los que decían que el problema ya estaba, dan por supuesto que hay un montón de cuestiones que las dan por supuesto, y las pasan por arriba con una velocidad que es pasmosa. Y en realidad hay muchos problemas, así que están, de algún modo, podríamos decir, no sé, silenciados, ni siquiera me atrevería a decir que resumidos. Entonces sí, me da esa impresión también. Destaco de todas maneras que sin duda hay autores que trabajan con muchísima seriedad, pero casualmente son los que menos hacen este tipo de tesis al estilo ya está todo resuelto. Así que sí, yo también he notado eso. Hay autores incluso de gran renombre que además me resultan a mí muy atractivos, fascinantes, como por ejemplo Daniel Dennett, quizás lo conozcan. Sin embargo, Daniel Dennett dice en algún momento que nosotros no tenemos conciencia, a nosotros nos parece que tenemos conciencia. Y uno dice, bueno, pero en esa frase, ¿a quién le parece que tiene conciencia? Y a mí. Pero si yo soy el parecer al que le parece, entonces ¿a quién le parece? Y hay una especie de reverberancia así infinita que no la puede resolver él, y tampoco se molesta en resolverlo. Digo que ahí me parece que hay una especie de raíz de esa serie de problemas, ¿no? Que de todas maneras está el problema de la subjetividad, de la conciencia que está dando vueltas ahí y lo quieren barrer abajo de la alfombra y vuelve a aparecer con múltiples problemas. Claro. Muchas gracias. No, ni por qué, al contrario. Ahora continúa entonces, primero Luisa y después Susana ha hecho una pregunta también por el chat. O sea que así podemos cerrar. Bueno. Luisa. Creo, Jorge, que has puesto el dedo en la llaga. Ese es un tema sobre el que recurrentemente volveremos, no en la filosofía, sino en la vida diaria. Es una pregunta de todos los chicos acerca de cómo podemos estar seguros de lo que yo llamo verde y ellos llaman verde, tiene la misma experiencia, es incontestable eso. No tenemos forma de comprobar si lo que yo veo verde... Bueno, me asombró, por ejemplo, cómo para las pruebas de daltonismo, donde yo decía, ¿cómo lo pueden probar? Porque si siempre ve lo verde como marrón, no hay diferencia. Pero lo que hacen es burbujas coloreadas que hacen diseños. Entonces, de manera tal que si no distinguen, lo único que se puede percibir en el daltonismo es si distinguen o no distinguen, pero no estrictamente si ven el color. Por otro lado, respecto de algo de lo que dijo Ezequiel, es cierto, y fácilmente aceptamos que es convencional. Pero ¿sobre qué horizonte podemos descubrir que algo es convencional? Tendríamos que tener una especie de no convencional para... Es decir, estamos en el borde, ¿no? Estamos en el borde y en el límite. Yo lo que creo es que lo que es fantástico es todas estas prolongaciones, digamos, sobre lo que son las experiencias del ver que van como derribando barreras. Por ejemplo, ya hace unos años tenía montones de figuras que mi marido lo usaba en sus terapias psicológicas a veces para mostrar las dimensiones, que consisten en advertir figuras cuando uno disloca la vista. Y entonces aparecen figuras que sí están allí, pero que no son visibles con la vista, entre comillas, normal, ¿no? O sea, es un mundo fascinante, pero que me parece que recién comienza a explorarse, ¿no? Y que tiene que ver con no solo con la posibilidad de ver, sino con la posibilidad de compartir, que ahí está en un lugar crucial, ¿no?
Bueno, gracias porque es un tema que da que pensar. Bueno, no, gracias. Los libros a los que hacías referencia son los libros de estereogramas, figuras de estereogramas, ¿verdad? Se llaman estereogramas y tengo entendido que lo que ocurre es que aparentemente el cerebro hace una compilación enorme a partir de lo que percibe y en algún momento hace un clic, ¿no? Hay algo muy fantástico en ese clic de percibir esas figuras. De hecho, hay una sensación de que verdaderamente uno descubre algo. También habría que estudiar ese fenómeno junto con la percepción de colores, porque eso también es una forma de percibir dimensionalidad donde no la hay. O no sé si no la hay. Yo que me hice muy hábil para percibir estas figuras dislocando la vista, lo puedo hacer ahora, por ejemplo, con el ¿cómo es que se llama esto? ¿Dónde están las letras de la computadora? Y también se me aparece esta doble dimensión, o sea, es un fenómeno maravilloso. Muchas gracias. La última pregunta de Susana Violante está en el chat, que agradece la comunicación a Jorge y le pregunta si esta teoría es complementaria a la teoría de Berkeley. Es interesante. No sé si complementaria, en realidad. No. Lo que pasa es que Berkeley. A ver. Perdón, Jorge. Sí, por eso yo dije, es una pregunta comentario, ¿no? Si viene de algún modo a complementar la teoría que había iniciado Berkeley, ¿no? Habría que ver también, porque lo curioso de Berkeley es que si bien él tiene un sistema inmaterialista, idealista, ha sido uno de los que adelantó la óptica en su sentido más objetivo del término, mejor dicho, en el sentido de cómo es que percibimos desde el punto de vista físico, con lo cual también hay algo muy, muy curioso, ¿no? Porque pareciera que la óptica de Berkeley en definitiva va en contra de su ontología. Probablemente no, yo creo que debe haber, pero resulta muy curioso cómo ocurre eso. Lo que no entiendo es cuál teoría completaría la teoría de Berkeley. La del puente, quizás, la de establecer el puente entre lo físico y lo fenomenológico, ¿no? Sí, y el hecho de que no sabemos que lo que vemos en la manzana es el verde o el azul del cielo, cuando él dice precisamente ser es ser percibido, los colores no están en la cosa, sino que los ponemos nosotros, no podemos comparar, lo que decía Luis hace un momento, ¿no? No puedo comparar el modo en que yo veo al modo en que otro ve. Yo digo verde porque me han enseñado que eso es verde, pero no porque sea verde o porque esté en la cosa, que la cosa contenga la cualidad de color o de sonido, lo que fuere, ¿no? Claro, da la impresión de que estamos encerrados en nuestra fenomenología, ¿no? Del mismo modo que para Berkeley estamos encerrados en nuestras ideas, que no hay más que eso. Yo en mi tesis doctoral lo que hice fue comparar la modernidad, las soluciones que pretendían dar, por ejemplo, John Locke, que John Locke también tuvo un intento por establecer ese puente, pero él fue mucho más humilde y en algún momento dice, honestamente me siento perdido, ¿no? Creo que no lo vamos a lograr nunca, este puente entre lo interno y lo externo, que además, como los modernos tienen un conflicto enorme con qué es lo externo, qué significa lo externo. Bueno, eran mucho más humildes, pero han intentado esos puentes y no lo han podido hacer. Berkeley, tengo entendido que ni siquiera lo ha intentado, porque bueno, lo que ha intentado fue justamente explicar cómo es que no tiene sentido buscar ese puente, ¿no? En las discusiones entre Gilas y Filonú, por ejemplo, Sí. Bueno, el principios del conocimiento humano también está, ¿no? Pero sí, sin duda. Sin duda que acá es todavía seguir escarbando en la fenomenología de Berkeley sin poder haber dado ese salto. Y un poco lo que yo trataba de mostrar en la tesis que había hecho, no en este trabajo, sino en la tesis, es que al día de hoy tampoco se pudo dar, no se tienen los elementos siquiera para avanzar en cruzar el puente. No podemos decir que ya el salto está hecho. Pero bueno, tendremos que ver qué pasa en un futuro. Bueno, muchas gracias.